el amor sucede. Pero quiero decir, no en mi defensa, sino en defensa de esa frase. Era una frase repetida, pero repetida para destacar su condición de frase hecha, su condición de adagio, su condición de refrán, y que proviene de la siguiente frase. Hay un pintor llamado John Whistler que era amigo de Oscar Wilde. Era pintor y además escritor y pensador acerca del arte, y formaba parte de aquella cohorte de pensadores que creían que el arte no aludía a nada, que era imposible de ser explicado, etcétera. Y entonces este pintor dijo una frase, acuñó una frase que desde entonces empezó a repetirse cada vez que alguien se veía ante la necesidad de definir el arte. ¿Y qué es el arte finalmente? Y él decía, o se usaba esta frase, que es art happens. Claro. El arte sucede. Y entonces en círculos de pensamiento se usaba esa frase, como dijo Whistler, art happens, el arte sucede. Y yo me atreví alguna vez a hacer referencia a la frase de Whistler cada vez que se trataba de definir al amor, pensando que había más o menos las mismas dificultades, y pensando también, como pensaban ellos del arte, que el amor tampoco significaba nada, que el amor tampoco estaba sujeto a referencias, ni, como decíamos el otro día, ¿no?, a preferencias compartidas, claro, a códigos, a gustos por las morochas, las rubias o lo que sea. Y entonces me atreví a decir love happens, el amor sucede, y me acostumbré a formularlo así para evitar la discusión, y no tanto para evitar la discusión, sino para decir que no había discusión, que no tenía sentido preguntar qué cosa era el amor, sino que bastaba quedarse con eso, como bastaba quedarse con el arte sucede, podía uno quedarse con el amor sucede. Y entonces lo repetía de esa manera y no de otra, a propósito muchas veces, porque era necesario enfatizar su condición de sello, repitiéndolo muchas veces. Era una respuesta que pedía ser repetida muchas veces y del mismo modo, así. Y por eso yo la repetí muchas veces. Me quedó después la costumbre de repetirla allí donde justo, es decir, no valía la pena repetirla, ya que se trataba de personas que no estaban al tanto siquiera de la existencia de Whistler, ni de Art Happens, ni de casi ninguna otra cosa. Al ver entonces aquel reproche, sentí, como estoy sintiendo muy seguido últimamente, un poquito de tristeza. La siguiente tristeza, le voy a decir, y va a parecer un poco presuntuosa, pero en cierto modo es así. Mire, cuando era chico yo era bastante sonso. Podríamos decir, usando una metáfora, que casi todos arrojaban la jabalina mucho más lejos que yo. Y entonces se burlaban de mí. Entonces perdí muchos años de mi vida, pero muchos, tratando de arrojar la jabalina muy, muy, muy lejos. Y hasta que conseguí arrojarla bastante lejos, durante todos esos años de ejercicio, nunca arrojé la jabalina públicamente. Cuando volví a arrojarla, resulta que podía arrojarla bastante lejos, muy lejos. Y entonces noté que todos se burlaban de mí, porque la arrojaba mucho más cerca.
Y se burlaban de mí porque la tiraba muy lejos. Y creían que lo normal, lo usual, era tirarla cerca. Así que a veces uno siente una tristeza, una soledad, una compañía. Yo digo, no soy más vivo que nadie, pero algunas cosas me las aprendí bien y me arrepiento de haberlas aprendido bien, porque eso no me ha traído sino problemas, sino soledades, sino malos entendidos.